Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar acerca de la seguridad en términos generales y para ello pues tenemos un invitado conocedor acerca de este tema. Ustedes saben que ha sido también uno de los problemas grandes, a pesar de que las estadísticas nos marcan que seguimos en esa reducción de muertes violentas. Sin embargo, cuando hablamos de asaltos, cuando hablamos de extorsiones, la situación pues no está cambiando, sino está poniéndose peor. Entonces luego hay que también decirlo, las muertes violentas que hemos tenido, a pesar que son menores que las del año pasado y lo que ha pasado sí tiene aristas ya de crímenes absolutamente macabros. ¿Y qué consuelo puede servir para una persona que pierde a sus familiares y los pierde de una forma tan terrible? El decirle, pero no se preocupe, las estadísticas nos marcan que esto viene en declive. Es un consuelo bastante vano, diría yo. Así es que hoy vamos a hablar acerca de este tema y está con nosotros el licenciado Julio Rivera Claverí, ex viceministro de Gobernación, analista también, que está invitado acá con nosotros para poder conversar acerca de todos estos temas. Bueno, el ministro habla de percepciones y debo de reconocer que dentro de los ministros, y lo he dicho en muchas ocasiones, es el que más se mueve, por lo menos es el que más se mueve de todos los ministros de Estado. Sin embargo, la medicina parece ser exactamente la misma que en las administraciones anteriores. Ahora vamos a tener patrullajes combinados de nuevo, las requisas en las cárceles, todo parece ir en la misma forma y sí hay cierto tipo de crímenes que se les van de las manos y esos son los asaltos, los que sufre el ciudadano todos los días en las calles, las extorsiones, que también están terribles. ¿Qué podemos decir de esa situación en la que el ministro habla de percepciones, pero por el otro lado la población está sufriendo muchas cosas? Muy buenas noches, es un gusto estar con usted en su programa. Gracias. Mire, el problema de la percepción es que lo primero que tenemos que entender es que la percepción es una condición. Es decir, no se daría esa percepción si las cosas estuvieran bien. Pero cuando las cosas no están bien, la percepción de la gente es debido a condiciones que se dan en áreas determinadas. Claro. Por ejemplo, efectivamente, posiblemente los delitos contra la vida, los asesinatos han ido disminuyendo, pero las extorsiones, los asaltos a residencias, los asaltos a comercios, los robos a mano armada se han ido incrementando. Y ese es precisamente lo que la gente percibe, porque eso es lo que más daño le hace. Yo he recibido llamadas de amigos míos, funcionarios fiscales que trabajan en áreas determinadas, Villanueva, Misco, y me cuentan que las extorsiones están en un nivel tan alto que efectivamente no se dan abasto. Y es muy, muy complejo y muy difícil solucionarlas si no se hace un trabajo coordinado y en equipo. Es decir, aquí tiene que participar, nos guste o no nos guste el Ministerio Público, totalmente. Nos guste o no nos guste el organismo judicial. Si usted no coordina el trabajo con ese organismo y con esa otra institución, el precio es el incremento de todos estos delitos rápidamente. Han habido muchas capturas, muchos allanamientos en relación a las extorsiones. Han capturado a muchísimas personas, pero no parece disminuir. Y una parte de la historia que no nos cuentan, porque nos cuentan las capturas, vemos los allanamientos, pero no nos cuentan qué pasa después. Si eso llega a condena, si realmente durante esas condenas esos criminales son desactivados totalmente. Esa parte no la sabemos, esa parte no nos la presentan. ¿Por qué? Porque yo creo que ese es el problema de fondo de todo esto. Efectivamente, cuando se hacen este tipo de capturas y no hay una coordinación
con el Ministerio Público muy efectiva, en la que usted judicialice los casos y que estos casos que se van a judicializar no sean personales, sino sean de estructuras delictivas. Entonces, esto, el beneficio que trae es que efectivamente normalmente se le puede dar seguimiento en el organismo judicial y determinar si efectivamente las sentencias fueron condenatorias o no. Lo que yo le puedo asegurar es que muchas de las condenas, muchas de las sentencias que se producen hoy por hoy en el organismo judicial son en su mayoría absolutorias. Ese es el gran problema. Y esto implica que el trabajo del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil tiene que ser mucho más efectivo, porque los jueces no le van a condenar simple y sencillamente porque usted capture personas. Tiene que comprobarlo judicialmente. Y usted, que es abogado, lo entiende perfectamente, y los amigos en casa tienen que entender que un juez no puede dictar una sentencia simplemente por sus pistolas, sino sobre la base de lo que dice la ley. Eso es uno de los graves problemas que enfrenta el Ministerio de Gobernación, especialmente la Policía y el Ministerio Público. Ahora, ¿no se ve un intento del Ejecutivo por tratar de platicar con los demás organismos? Por supuesto que no puede interferir, pero tiene que comunicarse, platicar con ellos, ver qué se necesita nueva legislación, no se necesita nueva legislación, qué es lo que tiene, y de ahí tienen que partir iniciativas, ya sea de la Corte Suprema de Justicia o del organismo ejecutivo, ya no digamos de los diputados, pero es que hay una inacción total en ese sentido. Yo creo que ese es el punto. Creo que efectivamente el Ejecutivo debe de entender que cuando se está conduciendo política y administrativamente un país, la coordinación y ese esfuerzo con los otros organismos del Estado y el propio Ministerio Público tiene que ser una realidad, porque está trabajando en función de los habitantes del país. Esto no es un tema personal, este es un tema de país y que hay que ir resolviendo. Y la única forma es hablando con el organismo judicial en este caso, y el propio Ministerio Público y el Congreso de la República, pues en donde tienen ellos al presidente del Congreso de la República, y que ahí es donde deberían de hacer un esfuerzo mayor para que efectivamente se puedan reformar algunas leyes. ¿Por qué si hay, por ejemplo, reuniones de los diputados, el presidente se siente en libertad de llamar a los diputados, coordinar con ellos para cosas como la aprobación del presupuesto, no hay la misma intención de pues conversar con los demás organismos de Estado, en este caso también la Corte Suprema de Justicia, bueno, ya no digamos con el Ministerio Público, que lo tendría que hacer, le guste o no le guste, así es. Acerca de qué es lo que se necesita, y porque el fenómeno de las pandillas muy posiblemente requiere un andamiaje legal diferente. Yo lo creo. Yo creo que el punto que usted está planteando es el punto correcto, pero no solo en el tema de pandillas, en el tema de criminalidad organizada. Porque sí, no hemos entrado a narcotráfico, no, por eso, que es grave. Por eso le digo, porque, por ejemplo, en el tema de pandillas, a mí me causa mucha risa cuando hablan y dan cifras. Por ejemplo, dicen que en Guatemala el número ha de andar por los 14,000 pandilleros. Yo creo que primero ese número ha de haber sido hace unos 12 años o 15 años. Hoy andaremos por unos 25, 30,000 y posiblemente estoy quedándome corto, más el equipo que tienen ellos de apoyo logístico. Entonces, hablando ustedes de 60, fácil 60,000 en total. Y creo que ese trabajo es un trabajo distinto. Aquí hay que hacer una reforma de ley a fondo. No voy a entrar a detalles, simplemente el tema de menores. ¿Cómo los vamos a juzgar? ¿Los vamos a seguir juzgando como simples transgresores de la ley, o los vamos a juzgar como adultos? Porque ellos cometen asesinatos, ellos extorsionan, ellos venden drogas, ellos trafican drogas. Entonces, creo que esta dinámica es distinta.
y tenemos que entenderla de una manera diferente. Aquí no es un tema solamente de derechos humanos, es un tema de derechos ciudadanos también. Licenciado, cuando volteamos a El Salvador, pues tenemos el caso Bukele. Y mucho se habla de la opción Bukele. Claro, Bukele lo hizo, todos sabemos cómo, claro, transgrediendo el orden constitucional de alguna forma, etcétera. Pero no se le puede dar forma legal a algo que el resultado sea bastante parecido y nos lleve a la captura de los pandilleros. Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Porque efectivamente, por ejemplo, en el tema de los menores de edad, es un tema en el que hay que revisar qué vamos a hacer. Porque yo doy clases en la universidad y dando clases sobre la rehabilitación de los menores, un día levanta la mano una fiscal X y me dice: licenciado, ¿usted conoce las correccionales de menores? Sí. Bueno, déjeme decirle que en la experiencia que yo tengo, que va a tener una experiencia de unos 14, 15 años, yo creo que la rehabilitación de los menores es casi imposible. Si usted habla del 100%, tal vez podría rehabilitarse un 12 o un 8%. Hasta ahí, tal vez. El resto es imposible. Hay un círculo vicioso en el que efectivamente no se puede detener, porque una persona que ha asesinado, lo más que le ponen son 6 años, sale nuevamente a seguir cometiendo asesinatos si son sicarios. Según los registros, que además tenemos un problema en el tema de las estadísticas y de los registros, pero algunas entidades se dedican a esto. Se habla de 33.900 y tanto hechos delictivos a la fecha, de los cuales más de 19.000 son extorsiones. Yo creo que estamos cortos, muy cortos. Bueno, la extorsión siempre ha tenido un subregistro. Es correcto. Un subregistro enorme. Que ha de ser gente el que triple. decide pagar y no denunciar porque tiene miedo. Que ha de ser el triple, Lic. Entonces, échale pluma. Está hablando usted de fácil 60, 70.000 extorsiones en el país. Y yo lo creo, porque efectivamente hoy se ha ampliado el margen de la extorsión a residencias, a casas, a residencias, a oficinas profesionales, a comercios, a taxis, mototaxis, a todo el sistema empresarial micro, pequeño y mediano. Y aún a las grandes empresas en Guatemala tienen que pagar extorsión para entrar en áreas determinadas. Y en muchos de los casos, lo que voy a decir es impresionante. Hay acuerdos para que ellos manejen bodegas en donde se despachan todos los productos. Cuando vemos esta situación, ¿qué es lo que está pasando? Yo pues he escuchado algunas declaraciones del ministro de Gobernación. Cuando salieron los diputados con la ley contra el terrorismo, que no creo que sea una solución, de la ley de declarar terroristas a las pandillas simplemente, que no creo que sea una solución siquiera pensada, sino una reacción que viene desde hace mucho tiempo. El primero que habló de que eso no debía de pasar y no podía contemplarse era el propio ministro de Gobernación. Yo creo que todos los esfuerzos que se hagan para contener las maras es importantísimo, porque lo que los guatemaltecos tenemos que entender es que son criminales. Las formas que tienen ellos para cometer esos hechos sanguinarios y crueles que cometen, yo no lo he visto ni en otros países. Y se lo digo, Colombia en algunos casos, África posiblemente en otros, y México con esa violencia que tiene del narcotráfico. Pero lo que ellos producen en daño, en crueldad y en sangre es tan grande que hay que pensar en leyes muy estrictas, muy duras para los mareros. No se rehabilitan. Falso. Cuando
vemos el sistema penitenciario, que es la otra parte que debe de estar en este eje, pues la situación empeora. Sí. Vemos que remodelaron el Infiernito. Remodelar no es convertir realmente esa cárcel en algo que sea verdaderamente, que pueda contener las extorsiones o que pueda contener a los mareros, si sigue siendo esa regla que las autoridades mandan afuera, pero ellos mandan dentro. O sea, se les ha entregado desde hace muchos años el poder de las cárceles y eso no ha cambiado. Ni va a cambiar. Si se sigue a este ritmo, no cambia. La única forma que hay para poder cambiarla es creando nueva infraestructura penitenciaria. Y eso, mi apreciado Lic, significa una inversión multimillonaria, pero que a la vez serviría para bajar no solo los índices de criminalidad, sino que esa comunicación perversa dentro de criminales, dentro de prisión y fuera de prisión, y el control que ellos podrían tener. Se supone que una nueva cárcel empieza el próximo año. Mazagua. O sea, empiezan a construirla. Mazagua. Buenamente podrían tardarse, después de lo que yo vi, podrían tardarse buenamente 2 años en construir eso. O sea, será cuando estén entregando el poder prácticamente. Así es. Pero es que ese es el punto. Ese es el punto. ¿Qué hacemos para que en el futuro cercano los políticos, los partidos políticos puedan entender que hay que darles sostenibilidad en el tiempo a algunos programas? El tema de la seguridad no es un tema político, es un tema eminentemente técnico. Y la inversión en infraestructura carcelaria de máxima seguridad y mediana seguridad, porque si hablamos de preventivo, le estaría hablando de 22 prisiones a nivel nacional y eso lleva mucha plata. Pero solo con eso vamos a lograr bajar por lo menos el 12% de la criminalidad en el país. Cuando hablamos de la construcción de una cárcel, ¿cómo es posible que a nosotros nos lleve tantos años? Porque estos préstamos de las prisiones fueron autorizados hace ya fácil 5 años. Sí, fácilmente. Aproximadamente. Bueno, nos lleve tanto tiempo llegar a la construcción de una cárcel para, entiendo yo que esta cárcel no va a rebasar los 3.000 No. los 3.000 internos. Nos lleva a eso. Y cuando volteamos a El Salvador, hace una alianza público-privada y en 6 meses construye una cárcel que alberga a más de 40.000. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos hacer eso? Porque ese es un tema de voluntad política y de algo que es fundamental: el control de los recursos. Y los controló el propio presidente Bukele en El Salvador. Por lo tanto, la orden fue: se hace con esta inversión y se aplica ahí. Y quien se lleve un centavo de ahí se va preso. Y entonces el resultado fue las cárceles, porque ahí hizo varias. Es decir, eso es... Sí, pero la mega donde tiene a los mareros, o sea, más de 40.000. 70.000. Imagínese eso, 70.000. 70.000. Y estamos hablando que lo hizo en 6 meses. Sí. Y hizo una alianza público-privada, entregó el dinero, exigió resultados y ahí está. Sí se puede hacer. Eso lo que sí demuestra es que se puede hacer, que lo que se necesita es los recursos y la voluntad política para hacerlo. Pero, a ver, ¿qué es lo que sucede en los políticos del país? Que no pueden ver que es un tema prioritario, que es un tema que se le tiene que entrar y sin embargo, a ver, en cuestión de pasos para llegar a algo que nos lleve a arreglar el sistema penitenciario, es que cero. O sea, la remodelación del Infiernito hasta el momento. Primero, es un tema de recursos, que no sé si el ministerio en este momento cuente con los recursos. Tiene los préstamos. Pero yo sí creo que
el presidente de la República debe hacer un esfuerzo para buscar los recursos y poderlos invertir en esa materia. Tienen los préstamos y además una ampliación presupuestaria de más de 14.000 millones de quetzales. Pues aplicarla para el sistema penitenciario, porque yo sí creo que eso es parte del gran problema de la criminalidad en el país. Y no van a bajar los índices, y no va a bajar ni mejorar el tema de la seguridad si no se construye nueva infraestructura. El problema es que eso no gana votos. No gana votos, no gana votos. Pues, pero ese es el problema por la cual nadie actúa, nadie hace nada. Yo creo que esa es una parte. La primera parte es esa que usted muy bien está planteándole a los guatemaltecos, que efectivamente no da votos, pero la segunda es que efectivamente hay muchos intereses del crimen organizado involucrados en esto. Y sin embargo a Bukele, con todos los bemoles que podemos decir, porque yo no estoy de acuerdo con Bukele, pero con todos los bemoles que eso puede tener, a Bukele sí le dio votos. No solo le dio votos, sino que tiene controlada la criminalidad, que es lo más importante. Porque mire, al final el presidente Bukele estará 2, 3 gobiernos, yo no sé, los que los salvadoreños quieran, pero lo importante es que logró algo que no se había logrado nunca en la historia del Salvador. Pacificarlo por la vía que los guatemaltecos quieran decirle, pero sobre todo generar tranquilidad y paz. Claro. Y sobre todo seguridad. Vamos a seguir hablando, tenemos una pausa, pero volvemos. Oye, José, ¿ya escuchaste el nuevo programa del IX para los migrantes guatemaltecos? No. ¿De qué se trata, Juan? Es un programa donde puedes aportar voluntariamente a tu pensión y obtener prestaciones en dinero, ya sea por invalidez, vejez o sobrevivencia. Y también puedes proteger a tu familia en Guatemala. Suena genial. ¿Y cómo puedo inscribirme? Solo necesitas ingresar a la página oficial del IX y ahí te puedes inscribir. Buenísimo. Asegura a tu familia y protege tu futuro. IX. TV Azteca Guate, el mejor canal. Los grandes eventos deportivos están en la pantalla de TV Azteca Guate. La Casa del Fut te trae a los mejores equipos. La pasión del fútbol internacional. El evento que reúne a todos los fanáticos. Europa League y Conference League. A partir de este jueves 7 de noviembre, por TV Azteca Guate disfruta Tottenham versus Galatasaray desde las 11 de la mañana. Manchester versus Pau a partir de las 2 de la tarde. Toda la emoción de la Europa League y Conference League está en las pantallas de TV Azteca Guate, canal oficial. TV Azteca Guate, cerca de ti. Continuamos platicando con el licenciado Julio Rivera Clavería acerca de esto que es la seguridad ciudadana y que ha sido un dolor de cabeza para Guatemala durante tantísimos años. Cuando vemos esta situación, si tuviéramos que ordenar prioridades en el Ministerio de Gobernación, ¿cómo tendrían que estar ordenadas esas prioridades? Yo creo que hay que empezar por el sistema penitenciario. Es decir, invertirle al sistema penitenciario y paralelamente ir haciendo cambios en la propia Policía Nacional, que está muy permeada por la criminalidad. Es decir, al interno hay bandas, y lo saben los guatemaltecos, y el grave problema, Lic, es que no hay confianza en la autoridad. Y cuando la ciudadanía pierde la confianza en la autoridad, se puede recurrir a una solución que no es la adecuada, la justicia por mano propia. Y eso nunca... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y no se debe permitir, porque eso sí es más peligroso
más peligroso de lo que uno puede siquiera pensarlo. Entonces yo sí creo que hay que ordenar la Policía Nacional. ¿Y cómo? Yo creo que hay que revisar varias de los órganos internos policiales que deben de tener un trabajo 100% efectivo. Primero, la Inspectoría General de la propia Policía Nacional Civil. Segundo, los cuadros altos policiales. Tienen que hacer el trabajo y tienen que rendir cuentas y resultados. No se trata de que una persona simple y sencillamente llegue de director de la policía porque lo designo yo con mi calidad de ministro porque me cae bien o porque es mi amigo o por lo que usted quiera. No, se trata de que dé resultados y que los resultados sean comprobables. Y hay 1000 formas. Una, el circunstanciado policial. Lo que ocurre en cada una de las comisarías a nivel nacional. Y revisando estadísticamente día a día qué sucede, por qué sucede y en qué lado sucede más. Yo siempre le digo a los guatemaltecos, la policía sabe exactamente cómo funciona la criminalidad organizada. Perfectamente, totalmente. Saben en dónde operan, cómo funcionan, todo. Hay que obligarles y exigirles que hagan el trabajo, al precio que sea, porque si no, el precio va a ser más alto para el propio país. Antier se habló de 19 policías capturados cuyo negocio era trasegar migrantes hacia la frontera. Se hablaba de cantidades que esta estructura, no solo los policías, sino que toda la estructura que rodeaba, habían ya cobrado alrededor de 30 millones de quetzales en ese, vamos a mal llamarle negocio, sí, pero vamos a apodarle así solo para ilustrar. Por el otro lado, hará algún tiempo vimos a aquel individuo que llegó a una comisaría, me parece que fue en Chiquimula, llegó armado, se baja de varios, iba acompañado, se baja, amedrenta a los policías, entra a un juzgado, amedrenta a la gente en el juzgado y pues ningún policía le puso resistencia. Recientemente, 2 o 3 policías llegaron a un restaurante también en otra parte del país y trataron de poner orden en una situación. Y el dueño les contestó con una K-47 y me parece que continúa fugado. Y los policías tampoco pudieron hacer nada, salieron huyendo. O sea, todos esos ejemplos nos dicen que la policía no está haciendo su trabajo. La policía no está preparada para enfrentar la criminalidad organizada. Y eso hay que decirlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Invertir en ellos para que efectivamente puedan hacer esa parte del trabajo. No, porque en la policía existen... Ahora, no hay sueldo que aguante como para digamos, que sea equivalente a la tentación que puede producir el narcotráfico dándole cualquier tipo de coima a un policía. Y sobre todo bajo la amenaza de o recibís esta coima o te matamos. Yo creo que este es el tema, otro de los temas centrales para el futuro cercano, Ulrich. Yo vengo planteando desde hace tiempo que el grave problema se sucede desde la época del presidente Berché para acá. El haber desarticulado el ejército, el haber quitado bases militares, el haber quitado comandos. Yo no sé de dónde surge esa idea. No lo sé. Dicen que son parte de los acuerdos de paz. Simplemente lo que hicieron fue dejar rutas abiertas para el narcotráfico sin que hubiera control de absolutamente nada, porque no hubo relevo de absolutamente nada. La policía no estaba en capacidad. Si no está ahora, imagínense en esa época. Bueno, el resultado es, todas esas áreas se convirtieron en áreas sin ley. Y ahí prevalece a la fecha el crimen organizado. Entonces, hay que replantear el sistema nacional de seguridad, porque el crimen organizado sí es una amenaza para la seguridad nacional en el país. Y eso implica un replanteamiento. Sí que no me gusta porque ideológicamente no va con mi forma de pensar, esos son otros 100 pesos. Pero si no lo hacemos hoy, entre poquitos años,
que ya están en Guatemala. Los carteles mexicanos van a manejarse como quieran en Guatemala. Y los únicos que pueden en estos momentos... ¿Ya lo hacen? Ya lo hacen. Los únicos que en estos momentos pueden enfrentarlos es el ejército. Y esto implica equipamiento, recursos y más elementos. Y a la policía, por su parte, formación, prevención, pero también reacción. Y eso implica también prepararla para enfrentar lo que viene, porque esto viene. Y el mejor ejemplo es que está sucediendo en México, cada vez se engrandece más en México, cada vez es más grande en México y cada vez más nos complica. Ahora, estas autoridades siempre plantearon un futuro sin CACIF y igualmente también creen en un futuro sin ejército. Y sin embargo, hoy van a patrullar las calles en estas fiestas con el ejército. ¿Cómo se entiende eso? Mire, yo quiero creer que lo hicieron como parte de su campaña política. Pero de lo que uno plantea en una campaña política a la realidad hay 1000 kilómetros de distancia o la diferencia entre el cielo y la tierra. Y el problema es ese. Hoy se están dando cuenta que no es así. Que enfrentar la criminalidad organizada es un tema mayor, es un tema de fondo, no es broma. Ellos no juegan, no van a jugar. Y los guatemaltecos tenemos que entender que tenemos que hacer un esfuerzo todos, absolutamente todos. No por apoyar al ejército o a la policía para que haga, sino trabajar para que efectivamente se puedan mejorar esas instituciones y puedan enfrentar la criminalidad organizada como se está sucediendo ya en muchas áreas del país. Cuando vemos esta situación que se está dando, pues a usted ha recorrido todo el país. Sí. Estuvo en campaña, sí. Usted recorrió todo el país. ¿Cómo se vive fuera? Porque si hay un desbarajuste en las partes más pobladas donde de alguna manera lo podemos ver, en los lugares donde cualquier cosa es callada, pues ¿cómo se vive? Como usted lo dijo, callado. Callado. Yo he estado en los lugares más alejados de las fronteras de Guatemala, de Huehuetenango, de San Marcos o de Quetzaltenango, y he visto cómo funciona el sistema desde antes y creo, por eso es que estoy convencido de que este trabajo no es un trabajo únicamente policial, es un trabajo coordinado, es un esfuerzo total, pero en el que la batuta, el gran esfuerzo, no lo puede llevar la policía, lo lleva el ejército, porque son los únicos que están capacitados para operar en esos lugares que son montañosos, que son alejados, que son complicados y que efectivamente cuentan con todo el soporte, digamos, de armamento pesado. Esto no es un tema de pistolitas. No, bueno, tampoco mucho armamento. El ejército fue desarmado, desarticulado, no solo en número. O sea, es que también vemos, no me gusta voltear a El Salvador, pero en temas de seguridad tengo que volver a voltear. Bukele ha incrementado el ejército en El Salvador de la misma manera que la policía, pero además ha comprado armamento, ha comprado equipo y lo está haciendo constantemente. Creo que esa es la diferencia. El presidente Bukele tiene claridad absoluta de lo que está pasando y de lo que puede venir y está protegiendo a su población. Yo acabo de ver una noticia hace poco tiempo de que los norteamericanos están apoyando con equipamiento al ejército. Es decir, dieron un aporte de 12 millones en equipo, pero creo que todavía queda muchísimo por hacer porque todas esas restricciones que se dieron... Ahora, eso tampoco lo entiendo. Yo he oído de esas donaciones. Sí. Y he oído de eso, 12 millones de dólares justamente en equipo, que fueron cascos, chalecos, etcétera, etcétera. Hace poco dieron un barco. Sí. También vino un barco. Y sin embargo, el embargo de armas para Guatemala sigue. Que yo creo que es lo que hay que revisar. Yo creo que el Ejecutivo tiene que hacer un gran esfuerzo para que estas restricciones se quiten de una vez. Miren, el tema de los derechos humanos en los que ellos se plantearon las violaciones durante el conflicto armado interno ya terminó, ya pasó.
Hoy el tema es nuevo. Son las nuevas amenazas que son terribles para el desarrollo del país y para la población. Entonces creo que los norteamericanos hoy deben de voltear la hoja y apoyar y ayudar al ejército y a la policía, cada uno en su respectivo campo, para que se pueda coordinar el trabajo y hacer un mejor esfuerzo en contener la criminalidad organizada. Si no se logra contener en las fronteras, hoy el tema se va a complicar cada vez más. Bien, vamos a hacer otra pausa, pero volvemos en unos instantes con nuestro invitado. Porque tú lo pediste. Ahora también por las noches, acércate a Rocío. Porque el día que tú metiste a la señora que vio tu hija a tu casa, tú dijiste, no, fíjate, va saliendo de la recámara. ¿Y qué creen que dijo Jorge? Más contenido, más historias impactantes. Ayúdame mejor, pero no llevar a mi niña para nada. A partir del 14 de octubre, lunes a viernes a las 7 de la noche. Me dijiste que el bebé que estás esperando era mío. Disfrútalo además en su horario habitual a las 2 de la tarde. Acércate a Rocío, solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. ¡Familia! No se pueden perder este fin de semana. ¡Qué chilero! Porque es que quiero contarte, Diego, que la Taro nos muestra cómo hacer ese altar tan especial para el Día de Muertos. No, hombre, de verdad va a estar buenísimo, pero también lo que va a estar muy, muy bueno va a ser el que me recomiendas que te cuento, belleza. Me voy hasta la zona 5 a comer comida deliciosa que yo sé que a usted le va a encantar. No, hombre, y en el Diego al volante, un invitadazo que está de lujo. ¡Guau! ¿Adivina qué? También nos vamos a Zumpango, señoras y señores. Chilereando Guate. Así es que ya tienen 1000 razones para no perderse ¡Qué chilero! Este fin de semana. ¿A qué hora, mi querido loco? A las 9 de la mañana los esperamos. Recuerden, sábados y domingos solo por la pantalla de TV Azteca Guate. Como Juana la Cubana. Continuamos conversando acerca del tema de seguridad. Ese tema abarca muchísimas cosas. Cuando vemos las fronteras del país también son un colador y eso cae nuevamente sobre el ejército del país. Un ejército que muchos quisieran que no hubiese ejército. Yo creo que estando ciegos bastante de todo esto. Cuando vemos a nuestros vecinos, El Salvador ha estado comprando equipo militar, ha estado fortaleciendo sus Fuerzas Armadas. Honduras siempre ha tenido un ejército que tiene algún tipo de equipo importante. México no digamos. Bueno, y Belice ayudado por las fuerzas inglesas. Y Guatemala disminuyendo y diezmando su ejército. Hablamos de crimen organizado, pero es que también hay tentaciones políticas de otro tipo. Pues y cuando alguien está desarmado en este mundo, cualquier otro se puede animar a cualquier cosa. ¿El ciudadano común ve esos peligros? No, no los ve. No los ve. El ciudadano común le afectan otros problemas. Primero, el comer, que es el comprar la medicina, el trabajo. Cree que el tema de seguridad se circunscribe simplemente a que él esté bien, pero no pueden ver la problemática que genera, por ejemplo, las maras cuando extorsionan, cuando cometen sicariato, cuando narcomenudean o cuando protegen en ruta a narcotraficantes, o el ingreso de drogas o el ingreso de armamento. Y entonces creo yo que ese es el punto. Pero ese esfuerzo que tiene que hacer las autoridades, porque al final es el presidente y las autoridades quienes tienen que hacer esa parte del trabajo, están obligados a generar bienestar y seguridad para la población. Que fue, que no me gusta tampoco decirlo, lo que hizo el presidente Bukele. Es decir, yo no he ido a El Salvador, no le voy a mentir, pero he hablado con amigos míos y me dicen, mira, Julio, pues uno camina por donde quiera tranquilo, y ahí está la policía y ahí no hay problema. Sí que
hay tal vez otro tipo de problemas políticos, no lo sé, pero en términos de seguridad, El Salvador está muy bien. ¿Cree usted que los políticos, y particularmente los presidentes, y en este caso el presidente Arévalo, están viendo las cosas claras de lo que sucede? No, yo creo que los presidentes dejan de ver en algún momento la realidad porque son llenados de mucha información que no les permite ir sacando conclusiones claras de cómo está la gente. La experiencia que yo he tenido con otros presidentes y que consejo que le doy al presidente es que tenga su equipo de asesor interno, ese equipo que lo rodea, que es su rosquita, el que se levanta con él y se acuesta con él, pero que también tenga un equipo de asesores externos que no tengan nada que ver con estos grupos y que vayan contando qué piensa la gente y qué dice la gente. Y entonces uno se va dando cuenta. Yo tengo una ventaja, que me escribe mucha gente y me manda información y yo la verifico, y entonces eso es importante entenderlo, que efectivamente el problema de seguridad sí es un problema que afecta a la población. Sí, que no todos se dan cuenta, esos son otros 100 pesos. Hay otra situación que ha sido casi una mala palabra que son las secuelas del conflicto armado interno, pero es los sistemas de inteligencia. Tenemos sistemas de inteligencia, supuestamente, la policía los tiene, etcétera, etcétera. Pero si los tenemos, como que no están funcionando de la forma que debiese ser. Fortalecer la inteligencia, tanto militar como civil, es vital. Tendría que ser uno de los temas prioritarios, pero esa es otra cosa que está abandonada. Mire, Lick, le voy a contar una experiencia. El grave problema, por ejemplo, con Difícil es que no voy a hablar de la inteligencia militar porque esa fue desarticulada, la volvieron ellos a rearmar y la están fortaleciendo. Y ojalá que la fortalezcan a los mayores niveles para que pueda colaborar en el combate a la criminalidad, que es una nueva amenaza. Y creo que por ahí van. Pero en el tema de la Difícil, el problema es que durante mucho tiempo esa institución ha tenido grandes saltos y grandes cambios que no permiten que se fortalezca. Y en muchos de los casos, algunos malos directores han trabajado en lo personal, no institucionalmente. O sea, trabajan casos personales y no institucionalmente. Hay que hacer una revisión y hay que reformar la ley, pero poner candados y poner una normativa que una persona que utilice los recursos de esas instituciones en su beneficio personal sea preso. No hay opción, es la única forma, porque todos han abusado. Y ellos deberían de estar trabajando inteligencia estratégica criminal conjuntamente con el Ministerio Público, porque eso es lo que la ley plantea. Ya para ir terminando y para ir viendo esto, ¿por qué si este no es el primer foro que hacemos sobre el tema de criminalidad, no es el primer foro que hacemos sobre aspectos de seguridad, no es la primera vez que se habla de cárceles, no es la primera vez que se habla de fortalecer a la policía, de comprar equipo para el ejército? Esto se ha cantado durante años, muchísimas veces, y sin embargo seguimos igual. Cuando se llega allá arriba, ¿hay algo que dice hagamos oídos sordos? Sí. Yo creo que es un problema en algunos casos político y en otros de intereses. Al final también los países amigos, entre comillas, extranjeros, deciden algunas cosas. Y yo creo que eso es bien importante. Por ejemplo, en el tema de los norteamericanos, ellos han colaborado con el equipamiento de la policía y en mínima parte con el equipamiento del ejército. Creo que ellos juegan un papel determinante en el combate a la criminalidad organizada, porque al final ellos son los más afectados y deberíamos de tener un equipamiento mucho más serio y grande por parte de ellos, al igual que los países europeos
que en el caso, por ejemplo, de España, me recuerdo yo, donó al Departamento de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil todo el sistema y todo el equipo y funcionó perfectamente bien. No sé ahora, pero en aquella época funcionaba perfectamente bien. Licenciado, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta invitación para venir a platicar a Estado de la Nación. Para mí es un placer y un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Tengan ustedes una excelente noche. Pásenla bien.